Merengues versus culés, Kubala Di Stéfano. En el mundo del fútbol es muy habitual poner etiquetas o apellidos a jugadores, clubes e, incluso, aficionados. A todos los equipos se les conoce con un sobrenombre o seudónimo, ya sea por su procedencia, maños, pucelanos sevillistas, color de su camiseta, churiurdines, franjirrojos, azulones, submarino amarillo, bermellones, verderones, o por otras circunstancias. Colchoneros, por la semejanza de la tela de rayas rojas y blancas que se utilizaba antiguamente para cubrir los colchones, ches, por la interjección que utilizan los levantinos, leones, por la entrega de San Mamés a los leones, pericos, por la gran cantidad de periquitos en los árboles que rodeaban el estadio, babazorros, por el cultivo sabas en la zona, granotas, por las numerosas ranas del río Turia cercano al estadio, pepineros, por el suministro del producto estrella del pueblo. Pepinos, béticos, por el nombre romano del Guadalquivir, etc. 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 En el Real Madrid, sin ir más lejos, la lista es casi interminable y va desde blancos hasta vikingos pasando por madridistas y añadiendo la figura de merengues. Tanto a sus jugadores como a sus aficionados, se les ha catalogado como merengues desde el siglo XX. El apodo tiene mucho que ver con el color del famoso postre, un dulce hecho con clara de huevo batida y azúcar y cuyo abanico de posibilidades a nivel gastronómico es casi ilimitado. Este apodo fue obra del periodista Matías Prats Cañete, que popularizó este nombre durante sus fantásticas narraciones radiofónicas a mitad del siglo pasado. Por otra parte, azulgrana, blaugrana, barcelonista y culé son las 4 palabras que identifican al aficionado del FC Barcelona. Las 3 primeras son fáciles de identificar, pero culé, o cales, ¿de dónde viene? Pues sí, todo apunta a que viene de la palabra culo y tiene su explicación y es de cuando el Fútbol Club Barcelona jugaba en la propia ciudad condal en el Carrer de la Indústria, justo antes de ir al Les Corts, un estadio inaugurado el 14 de marzo de 1909, en un feudo que era conocido popularmente como El Escopidora. Tenía una tribuna de 2 pisos y capacidad para 6.000 personas, y en los días de lleno los aficionados se sentaban encima del muro que rodeaba el estadio, con lo que desde la calle lo que se veía era precisamente eso, los traseros de los seguidores que abarrotaban las gradas. De esta manera tan original surge el alias más popular de los simpatizantes azulgranas y que se terminó por popularizar a partir de la década de los 70. Es bien conocida y tradicional la rivalidad entre ambos clubes y los inicios de esta disputa viene específicamente en la temporada 1915-1916 cuando en el torneo La Copa del Rey que se celebra en España todos los años entre las mejores selecciones de ese país y dedicada a sus majestades, fue testigo del primer gran suceso con el que se arribó a la que sería la mayor rivalidad histórica, futbolísticamente hablando. En medio del fulgor y la pasión que desata este tipo de competición cuando se llegó a la semifinal se enfrentan el Real Madrid y el Barça. En aquel año, la ida correspondió en el estadio Nou Camp donde se impuso el conjunto culé 2-1, mientras que en el Santiago Bernabéu durante el partido de vuelta los merengues ganaron 4-1. Como en aquellos años no contaban doble los goles de los visitantes ni se hacían rondas de penales y solo se tenía en cuenta la cantidad de partidos ganados, tuvieron que ir a desempate en un espectacular juego que finalizó 6-6, lo que invariablemente provocó un segundo encuentro donde la selección blanca se llevó el pase hacia la final con una diferencia de 2 goles por encima de los catalanes. El segundo de los partidos de desempate no llegó a terminarse ya que en la prórroga y como protesta ante el cuarto tanto de los madridistas los catalanes se retiraron del campo. Alegaron que en la consecución del último tanto del Madrid Fútbol Club hubo falta al portero barcelonista, con lo que al no ser escuchadas sus protestas por el colegiado del encuentro, José Ángel Berraondo, decidieron abandonarlo y retirarse de la competición. Como sede la final fue elegido el Camp del Carrer Indústria de la ciudad de Barcelona para enfrentar a los finalistas Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. La victoria final fue por tercer año consecutivo para el Athletic por un tanteo de 4-0. La prensa de Cataluña y su gran poder persuasivo culparon a los árbitros de la derrota en la semifinal. De este modo al celebrarse la final en Barcelona entre el Madrid y el Athletic se creó un clima hostil tan intenso que llegaron a ser apedreados los jugadores madridistas. Ese día, los 2 equipos que hoy son los más seguidos del mundo, firmaron una sentencia que marcaría no solo a los jugadores y espectadores del momento, sino a todas las generaciones que desde entonces llevarían bordadas en la camiseta de su uniforme las iniciales FCB, Fútbol Club Barcelona, o RMFC, Real Madrid Fútbol Club,
y por consiguiente a todos los aficionados que desde las gradas de un estadio o frente al televisor disfrutan como nadie la victoria de su equipo. El 15 de junio de 1950 Ladislao Kubala, nacido en Budapest, firmó por el Barça, pero debido a varias trabas burocráticas su debut oficial se retrasó hasta abril de 1951, aunque muy pronto se convirtió en el ídolo indiscutible de la afición barcelonista. Durante la década de 1950, Kubala fue un miembro destacado del exitoso equipo de Barcelona, anotando 280 goles en 345 apariciones. Con los azulgranas a Kubala solo se le resistió la Copa de Europa, aunque disputó la final de 1961 frente al Benfica. Durante las celebraciones del centenario del club en 1999, una encuesta de aficionados declaró a Kubala como el mejor jugador que jamás haya jugado para el club español. Después de su retirada definitiva como jugador, dirigió a la selección española durante 11 años, clasificándola para el Mundial de 1978 y la Eurocopa de 1980, así como la selección olímpica. En septiembre de 1952, Kubala sufrió una importante enfermedad pulmonar. Los pronósticos eran muy pesimistas y los médicos le declaran no apto para el deporte. Se teme un final precipitado de su carrera como futbolista. Para mantener la supremacía alcanzada en el fútbol español, el presidente del Barça encargó a Josep Samitier encontrar la nueva perla del fútbol mundial, quien, tras estudiar las diferentes opciones, entró en contacto con Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia. El argentino se deja querer y se llega a un acuerdo con el club de Buenos Aires por unos 4 millones de pesetas. Entretanto, en febrero, Kubala superó milagrosamente su infección tuberculosa y volvía a los terrenos de juegos. El Barça se proclamó, el 3 de mayo, campeón de Liga. Después de llegar a un acuerdo verbal con el Di Stéfano, Josep Samitier le recibió a él y a su familia en Barajas el 22 de mayo de 1953. Al día siguiente el argentino ya se encontraba en la ciudad condal, visitó el estadio del Barcelona y conoció personalmente a Kubala. Pero cuando el equipo catalán pretendía incluir en su plantilla al mejor jugador del mundo, Alfredo Di Stéfano, el régimen franquista llegó a establecer una ley en la que previno la entrada de jugadores extranjeros en el país, excepto si tuvieran contrato compartido con el Real Madrid, y la FIFA, que seguía pendiente del litigio por Kubala, advirtió a la Federación Española decretando que, Alfredo Di Stéfano no podrá jugar por ningún club español mientras su situación ante esta federación internacional no quede absolutamente aclarada, y en consecuencia Di Stéfano no podía jugar en el Fútbol Club Barcelona. Si el entonces presidente del Barça hubiera pagado los $27.000 que reclamaba el Millonarios, Di Stéfano hubiera sido jugador del Barcelona, punto y final del asunto, pero al no hacerlo, el Madrid decide comprar a Di Stéfano al Millonarios, por esos $27.000. Posteriormente, el organismo internacional intervino de nuevo y la solución que encontró fue que Di Stéfano jugara para el Madrid las temporadas 1953-54 y 1955-56, y en el Barça las 1954-55 y 1956-57. Cumplidas estas 4 temporadas, ambos equipos deberían ponerse de acuerdo sobre el futuro del jugador en España. Di Stéfano no podía empezar a jugar con el Barça antes del 1 de enero de 1955, lo que significaba que el argentino debía jugar la primera temporada y la mitad de la segunda con los blancos y a partir del 1 de enero con los azulgranas. Para contentar a todos, el mediador FIFA decidió cortar la manzana en 2. Di Stéfano alternaría entre los 2 equipos españoles. El acuerdo se firmó el 15 de septiembre de 1953 entre ambos clubes y la FIFA. El 23 de septiembre de 1953, Di Stéfano debutó oficialmente con el Real Madrid frente al Nancy. Los blancos pierden el partido por 2-4 en Chamartín. El 27 de septiembre, Di Stéfano disputa su primer partido en Liga con los blancos. En este momento, el argentino sigue siendo jugador del Real Madrid y del Barcelona. En julio de 1954, según el acuerdo firmado por ambos presidentes y la FIFA, pasaría a defender la camiseta del Barcelona. Di Stéfano tiene un debut discreto con el Real Madrid. Llevaba varios meses sin jugar en competición, había engordado varios kilos y el Madrid no había logrado grandes resultados mientras que el Barça era líder del campeonato. En paralelo, Kubala se había recuperado contra todo pronóstico de su enfermedad meses antes y volvía a ser el líder del equipo y mejor jugador europeo. El equipo catalán era el vigente campeón de Liga y de la Copa del Generalísimo.
Desde el club culé, diferentes informes desaconsejan el fichaje del argentino. Económicamente, el club azulgrana estaba pendiente de una posible recalificación de terrenos, por parte del gobierno español, para la construcción de su nuevo estadio, planeado para marzo de 1954. Y es entonces, el 14 de octubre, y tras 5 jornadas de liga, cuando el Barça renuncia a todos los derechos de Di Stéfano. Sin embargo, nunca una rivalidad fue tan sana en el fútbol mundial como la de Lastly Kubala y Alfredo Di Stéfano. Rivales y amigos que luego se encontraron en el ocaso de sus carreras deportivas en el Español. Kubala, entrenador, ya fuera del primer plano del éxito, cumplió el sueño de los amantes del fútbol arte. Con el fichaje de Di Stéfano, Kubala pudo por un momento hacer realidad lo que nunca pudo ser, más allá de la selección, Kubala y Di Stéfano en el mismo equipo. Suena utópico que en un futuro el mejor jugador del Real Madrid y el del Barça coincidan en un equipo de la Liga Española y que uno entrene al otro. Suena utópico que cuando tengan tiempo libre se vayan a la casa del otro a cenar y que monten amistosos donde vistan camisetas de equipos como el Deportivo de La Coruña o el Atlético de Madrid. De verdad, suena utópico en nuestros días. Sin embargo, hace 50 años eso ocurrió en nuestra liga. Alfredo Di Stéfano y Ladislao Kubala, los mejores jugadores hasta el momento que habían pasado por Real Madrid y FC Barcelona, coincidieron en un equipo al fin. Lejos quedaba la polémica del no fichaje de Di Stéfano por el Barça o la no llegada de Kubala al Real Madrid antes de que el argentino pisara Madrid. Esta historia se desarrolló en Barcelona, en la Barcelona del Español, una en la que todavía jugaba en Sarriá. Los trofeos se pueden ganar o perder, pero siempre queda el fútbol para el que quiera reconocerlo. Al Barça de Kubala se le cruzó el Madrid de Di Stéfano. Al Madrid de la Quinta del Buitre y al Barça que entrenó Cruyff se le cruzaron el Milán de Arrigo Sacchi con el trío holandés, Gullit, Reinhardt y Van Basten. Al Barça de Guardiola jugador, se le cruzó el Madrid de los pregalácticos y al Madrid de los galácticos el Barça de Guardiola entrenador. Cualquiera de esos equipos, merecieron o estuvieron a punto de merecer el calificativo de el mejor, y el de, digno rival, respectivamente. Ningún clásico en el mundo es tan universal como el del Real Madrid contra el FC Barcelona. Nunca es un partido de fútbol más, tampoco es, la madre de todas las batallas, ahora sí, con frecuencia es el partido del siglo y casi siempre, el mayor espectáculo del mundo. Porque el fútbol no es una guerra, sino solo un deporte, aprendamos a disfrutar de esta rivalidad y apoyemos a nuestros equipos y jugadores favoritos que demuestran su talento en el terreno de juego, sin importar que seamos merengues o culés. A la Madrid, visca el Barça. Cada loco con su tema, yo con el mío voy. Jaime Mascaró Munar.